Siempre hay una oportunidad dentro del plan de Dios. Propósito de vivir con el doctor Luis Fernando Solares. Benditos sean cada uno de ustedes por nombre. Bienvenidos al programa Propósito de vivir según el plan de Dios. Permítanme leerles un versículo muy conocido, pero para este programa es bueno recordarlo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Leí el Salmo 138 y versículo 8. Cuando hablamos de lo que dice el texto sagrado, estoy hablando de usted. Jehová cumplirá su propósito en usted. Y esto significa que su vida tiene un gran sentido y un gran valor. Por eso el Señor le dio la vida para bendecir a muchos. Y ahí la clave. Cuando bendecimos, nos sentimos bendecidos. Hoy tengo un programa que estoy convencido va a servir de inspiración a muchísimas personas, pero en particular a aquellos que tienen gente bajo su mando. Usted puede pensar que está excluido. Déjeme decirle que no. Porque aunque usted no sea un empresario, un industrial, un gerente, un ejecutivo, un líder, tiene gente bajo su mando. Su esposa, sus hijos, sus amigos que dan hacia usted un valor por encima de ellos mismos para consultarle y para preguntarle algo que creen que usted conoce. Todos los hombres tenemos un valor en la vida y especialmente una belleza de plan de parte de Dios que al realizarlo, toda la razón de existir ha sido cumplida. No sé si ustedes han visto a través del canal 27 a un personaje muy interesante. Él aparece los días martes a las 8:30 de la noche, antes de los milagros de Jesús o del estreno de la serie de películas bíblicas que estamos presentando. Aparece a las 8:30 Bernardo Klicksberg. Claro que le suena un nombre como extranjero. Sí, su origen es, por supuesto, fuera de América Latina. Pero Bernardo Klicksberg es argentino. Y por lo tanto, su español fluye de manera muy fácil. Y el programa al que me estoy refiriendo es un programa que habla de ética, de desarrollo, de virtudes morales y significa para cualquier persona que quiera actuar bien en la vida una inspiración. Bernardo Klicksberg es también vuelto a transmitir el día domingo a las 7:30 de la noche. ¿Saben? Vale la pena que lo escuchen. Nos amplía el panorama del mundo entero. Nos enseña el liderazgo de los grandes hombres que Dios ha puesto en eminencia para que sus conductas sean ejemplares y podamos imitarlos. O nos señala los errores que han cometido algunos para que no hagamos nunca lo mismo que ellos hicieron. Bernardo Klicksberg es todo un personaje. Es un judío. Y cuando hablo de un judío, usted sabe cuánto valoro al pueblo de Israel. Y por lo tanto es bello ver a un hombre que anda siempre con su kipá en la cabeza y que siempre está creyendo que hay una autoridad por encima de él. El Dios eterno, el Dios omnipotente, a quien él reverencia y respeta con todo su corazón. Voy a leerles un breve resumen de un currículum que me tomaría todo el programa, extenderme haciéndolo completo.
pero espero agradarle con esta bella forma de información sencilla. Bernardo Klicksberg, doctor en ciencias económicas, asesor internacional, científico social, reconocido mundialmente como fundador de una nueva disciplina, la gerencia social, y como pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresarial. Es considerado autoridad mundial en temas de pobreza, experto mundial de la responsabilidad social empresarial. Posee 5 títulos universitarios. Es autor de 55 libros y centenares de trabajos. Una de sus obras recientes es Primero la gente. Sí, Primero la gente, la cual cuenta con 19 ediciones, escrita con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Ha sido asesor de más de 30 países y de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, la UNICEF, la Organización Internacional de Trabajo, Organización de Estados Americanos, OEA, Organización Panamericana de la Salud. Actualmente, asesor especial de la Dirección Mundial de Políticas de Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Preside la Red Iberoamericana por el Emprendurismo Social, integrada por 75 universidades de 15 países. Preside la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial, integrada por 230 universidades de 23 países. Es el asesor principal voluntario de la ONG Un Techo, que ha construido 80,000 viviendas para familias en pobreza extrema en 19 países y cuenta con 400,000 jóvenes voluntarios. Lo menos que usted puede estar esperando es que yo le presente al doctor Bernardo Klicksberg, pero quiero contarle que él no se encuentra ahora mismo conmigo en este programa. Queremos traerlo a Guatemala una vez más. Ha estado aquí en algunas ocasiones, pero con ese currículum y con esa integridad moral, vale la pena que podamos tenerlo en Guatemala nuevamente. Ore, porque puede ser que Dios nos lo permita. ¿Qué hay entonces para hablar de un tema tan valioso como el que Bernardo Klicksberg podría desarrollar? Lo primero es contarle que tengo invitados que van a enseñarnos quién es Él, con toda autoridad, porque le conocen personalmente, porque saben de su calidad como persona en todo sentido, y también han estado en algunos seminarios, eventos, charlas que Él ha dictado. Y también a alguien que le hace un favor muy grande a Guatemala, publicando la biblioteca de Bernardo Klicksberg en 2 periódicos que están en Guatemala, siendo para bendecir a todos aquellos que pueden leer la biblioteca de Bernardo Klicksberg en Siglo XXI y el periódico Al Día. Ellos son nuestros invitados, ya los voy a presentar. Pero ahora creo que es oportuno que usted conozca, por lo menos en una pantalla, a Bernardo Klicksberg en uno de los programas que elaboró. Y vamos a dejarlo un tiempo para que pueda escucharlo, para que pueda conocerlo, para que pueda tener entendimiento pleno de quién es la persona de la cual todo este programa se va a llevar a cabo. Antes de llevarlo a la presentación de él en video, quiero decirle, él está cumpliendo el propósito que Dios le dio en su vida. Y ese es el propósito, justamente por el cual también usted está viendo este programa,
porque puede entender que hay un gran propósito, además del que ya Dios le ha mostrado, para que usted haga también el bien a los demás. Gracias por permitirme esta introducción y ahora veamos un resumen, un pequeño espacio de un capítulo del doctor Bernardo Klicksberg. Adelante, hermanos. En primer lugar, que durante el periodo de Bush en los Estados Unidos se dejó de regular, o sea, la política pública dejó de proteger el interés colectivo en los mercados parafinancieros. Se debilitaron las regulaciones y eso permitió que se desarrollara las hipotecas basura y los derivativos basura, las burbujas, que la especulación se apoderara de buena parte de los mercados financieros y que unos cuantos trataran de ganar el máximo inventando productos imaginarios, no reales, no importa los daños económicos financieros a la población. $60 a month. Hey, can I use it? Sure you can, Mr. Finchley. But how? Huh? Yes, what will you do with those extra dollars? Why not put your money to work? Put my money to work? That's right, Mr. Finchley. You can own a share of American business. There are over 1,200 companies listed on the New York Stock Exchange. Companies which employ more than 11 million people, produce half of all the goods made in America, and pay about half the nation's dividends. No importa los daños económicos financieros a la población. Durante el periodo de Bush, la total desregulación en nombre del que el mercado lo iba a hacer todo, produjo efectos parecidos a los que produjeron las políticas de regulación total en la Argentina de los años 90 y en el México de los años 90 bajo los gobiernos de Menem y de Salinas, porque juegan solo a favor de unos pocos que son los amigos de esos gobiernos y los intereses creados que financian campañas electorales, generaron pobreza, desocupación y todas las posibilidades para la especulación desenfrenada. Y aquí me tienen, ahora con los grandes benditos invitados que Dios trajo a este canal. Y cuando digo grandes, significa que hacen algo muy lindo para el bien de toda la gente que los conoce. Y para mí es importante enfatizar eso, porque estamos hablando de un hombre que procura el bien, como Bernardo Klicksberg. Por ello me siento feliz de presentarles a estos personajes de nuestra nación. A mi izquierda tengo al doctor Rodrigo Montúfar. Él nació en Londres, Inglaterra, pero es chapín. Vive en Guatemala, ama Guatemala, aunque nació allá, en aquella bella isla de Inglaterra. Es abogado, doctor en Derecho, doctor en Sociología, catedrático universitario, diplomático de carrera. En cuanto a actividades académicas en universidades de diferentes países, quiero que escuchen este currículum. En Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Suecia, Suiza, Noruega, Hungría, Bulgaria, Italia, España, Portugal, Rusia, Polonia, Canadá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, China, Japón, Corea, India, Serbia, Sudáfrica, Turquía, Egipto, Israel y etcétera. Es sencillamente un hombre que ha estado en actividades académicas en casi todos los países que podamos recordar. En cuanto a idiomas, es intérprete en inglés, español, alemán, francés, italiano y portugués. Otros estudios, ruso, hebreo, árabe, neerlandés y sueco. Rodrigo, bendito, yo siento que mi corazón se impresiona de ver tu currículum y ver cuánto bien has hecho a tanta gente.
Bienvenido, Rodrigo. Gracias, pastor. Para mí es motivo de una gran satisfacción estar aquí con ustedes y con este público que necesita recibir, escuchar, nutrirse de un mensaje positivo. De eso que tú decías, el proyecto, porque realmente lo que tiene Dios en cada uno de nosotros es un proyecto, y allá nosotros si lo encontramos o no lo encontramos, si nuestros planes coinciden o no con ese proyecto. Y un modelo estupendo de alguien que encontró, escuchó ese proyecto de Dios y lo sigue, es Bernardo Klicksberg. Así es. Y les quiero relatar cómo fue que yo me encontré con el mensaje de Bernardo Klicksberg. Muy desconocido, allá por los años 50 y 60, se necesitaba alguien que diera un nuevo mensaje luego del sufrimiento horrendo que había pasado el mundo. Y resulta que Bernardo Klicksberg fue llevado por sus padres, se fueron, emigraron a Argentina muy poco antes del Holocausto, muy poco antes de que comenzara la persecución contra los judíos en Europa. Y eso ya es una revelación de ese proyecto de Dios, porque ¿por qué los padres fueron a tener su hijo fuera del peligro, donde definitivamente él hubiera perecido en medio de ese holocausto horrendo, como se dice, esa Shoah, esa tragedia absoluta? Porque Bernardo nació en Argentina en 1940, cuando al mismo tiempo ya habían cámaras de gas, cuando ya había exterminio, cuando ya había persecución contra los judíos en Europa. Su familia venía de Europa Oriental, efectivamente, que si se hubieran quedado en Europa Oriental, los hubieran llevado a un campo de concentración y seguramente hubieran perecido y no hubiera habido Bernardo Klicksberg. Entonces, él descubrió ese mensaje, él descubrió ese sentido que su vida tiene de haber nacido a salvo, porque en uno de sus discursos él dice que él nació en un lugar lindo, como es Argentina, pero en un momento maldito, como fue el momento en el que estaban muriendo millones de hermanos y de familiares probablemente de él. Él se salvó. ¿Y por qué quiso Dios que él naciera en un lugar donde podía crecer y crecer y crecer, pero al mismo tiempo proyectarse al mundo entero? Porque hay que tomar en cuenta que Argentina ha sido siempre una potencia cultural. Fuera de lo político, de lo económico, Argentina culturalmente es un país de editoriales y de mucha producción literaria. Y entonces la formación académica de Bernardo fue muy amplia, muy buena, vastísima, como usted, pastor, lo leyó. Él tiene 6 profesiones y tiene posgrados de talla mundial. Pero a medida que él creció, en los años 40, él fue reflexionando sobre lo que había pasado en el mundo. ¿Cómo es posible que el ser humano hubiera sido capaz de albergar tanto odio y tanta destrucción en su corazón? Definitivamente ahí no podía estar Dios, en esos corazones que habían destruido la obra de Dios. Y Bernardo se pone a trabajar y a estudiar. Usted lo dijo muy bien, él es un académico laico, pero él tiene un espíritu religioso muy sólido, por cuanto él siempre demuestra su religiosidad. Y algo muy interesante, él ha llegado a países árabes y él ha dicho: yo soy judío, llega con su kipá. Y él es saludado, felicitado y admirado y aplaudido en países árabes, donde probablemente difícilmente puede llegar un judío abiertamente a dar sus enseñanzas. Allá por los años 50, en el mundo comenzó el mensaje de lo que es la dignidad de la persona, que era desconocida antes. El primer instrumento internacional donde se menciona la dignidad de las personas es en la Carta de las Naciones Unidas, en 1945. Pero nadie se atrevió a decir qué es la dignidad de la persona. Y en sus estudios y en sus escritos, Bernardo Klicksberg se esfuerza por encontrar la dignidad de las personas, que es el valor intrínseco
e invaluable que todo ser humano lleva por dentro. Y ese valor de la persona no puede estar fuera de la empresa. Ese valor está presente en cada uno de los integrantes de la sociedad y en todos los ámbitos de la sociedad, sea el hogar, sea la fábrica, la industria, la empresa. Y entonces la enseñanza de él va por ahí, por destacar lo humano de la empresa. Y yo, que he sido un académico desde hace muchos, muchos años, desde que usted era joven, señor pastor, me encontré con el mensaje de Clisber y me apasionó, porque encontré a alguien que estaba diciendo realmente qué es lo más valioso de la empresa. Muchos podrían pensar que lo más valioso de la empresa es la producción o la rentabilidad. Y es cierto, hay un valor en la productividad y en la rentabilidad de una empresa. Pero hay algo más valioso todavía, que es el ser humano. Incluso el empresario. El empresario es un ser humano. La familia del empresario también son seres humanos. Para quienes él trabaja, son seres humanos. A quienes él les brinda su producto, sus servicios, también son seres humanos. Y entonces el descubrir ese espíritu humano en la empresa fue una maravilla que destacó en el mensaje de Bernardo Clisber. Y allá por los años 60 comenzó a tener resonancia aquellas palabras. Y como cosa curiosa, no fue Bernardo Clisber el que comenzó a divulgar su mensaje, sino fueron sus alumnos. Sus alumnos llevaron las palabras de Bernardo Clisber a Estados Unidos. Ustedes saben que hay mucha gente que estudia y luego va a hacer sus posgrados a Estados Unidos o a Europa. Y los alumnos de Bernardo Clisber llevaron su mensaje a Estados Unidos y a Europa y a Asia y a otros países, al grado que esas universidades dijeron: ¿quién es aquel de quien se dicen estas cosas? ¿Quién es aquel que habla con tanta autoridad de lo que es el valor humano de la empresa? Y lo comenzaron a invitar. Y Bernardo Clisber, con esa facilidad y esa respuesta al proyecto de Dios, rompió la barrera del idioma, porque él aprendió los diferentes idiomas. Los judíos traen una capacidad innata para aprender lenguas. Y Bernardo Clisber comenzó a dar clases y a enseñar en universidades de Estados Unidos, de Europa, y su mensaje comenzó a llegar a todos los rincones de la tierra. Allá por 1990 comenzó un capítulo nuevo para la humanidad, como es el tema de la responsabilidad social de la empresa. Y Bernardo Clisber es uno de los pioneros de esa responsabilidad social de la empresa. Y ahora voy a explicar yo por qué. La explicación va más bien por la economía. Cuando Bernardo Clisber nació, acababa de pasar la ruina económica mundial de los años 30. Las empresas se habían empobrecido, se habían destruido. Las acciones en las bolsas se vendían en centavos o simplemente se regalaban. La empresa demostró ser pasajera. La empresa demostró que puede destruirse y puede desaparecer. Y esa sobrevivencia del ser humano en medio de la ruina económica fue una de las primeras ideas que Bernardo Clisber tomó. Y luego, en los años 90, acababa de pasar el final de la Guerra Fría. Había sucumbido uno de los mundos de confrontación en la Tierra y estábamos experimentando una nueva idea, nuevas ideas del porqué del ser humano. Y el comercio mundial comienza a abrirse paso. Entonces Bernardo Clisber alerta al mundo. Está bien que se abran todas las naciones para que el comercio fluya, pero no olvidemos que el centro del comercio, el centro de la economía y el centro de la empresa es el ser humano. Y por eso sus obras tienen un gran éxito, porque esa era la respuesta que todos esperábamos. No queremos ver que la falibilidad de la empresa se vuelva a repetir, porque sería una hecatombe, y precisamente sí pasó la ruina de muchas empresas allá por los años 90 y principios del siglo XXI, y el mensaje de Clisber como que fue teniendo
comprobaciones inmediatas a sus palabras. Esto permitió que su obra fuera divulgada inmediatamente en todas las editoriales, especialmente en inglés, en español, en francés. Se ha traducido hasta al árabe, al hebreo, al ruso, porque esa es una respuesta que tenemos que conocer, mi querido pastor. Y me parece que es una bendición para Guatemala el que esté este programa, y una bendición que hayan medios de comunicación que puedan divulgar para el pueblo el conocimiento de Bernardo Kliesberg, porque definitivamente es un mensaje que viene a enriquecernos. Y así como usted decía al principio, ese proyecto que todos tenemos, también cada una de las personas que nos están viendo tienen un proyecto y pueden enseñar muchas personas, hasta una persona que esté encerrada en su casa viendo y escuchando este programa, puede hacer mucho porque puede llegar a una sola persona y a otra y a otra, y esa es la clave de la divulgación del mensaje de Bernardo Kliesberg. Impresionante. Doctor Montúfar, yo me siento tan agradecido de escuchar a una persona que conoce a la profundidad a quien nosotros, por pura gracia de Dios, estamos transmitiendo en el Canal 27. Y en el siglo XXI y al día, como dije, se está poniendo el mensaje de él. Pero ya escucharon qué es lo que hace grande a este hombre. Y es que encontró el verdadero respeto a la dignidad del ser humano. Eso tiene una gran, bendita posibilidad en esta nación que amamos. Si tan solo nos preocupamos del bien que podemos hacer, creo que Guatemala podrá tener una oportunidad que todos anhelamos de crecimiento, si el hombre es aprovechado al máximo de su expresión. Con la introducción que el doctor Rodrigo Montúfar ha hecho, puedo ahora presentarles a quienes también están en la mesa como invitados. Pero qué enriquecedor fue escuchar las palabras del doctor Montúfar. Gracias de corazón. Tengo a la izquierda del doctor Rodrigo Montúfar al siguiente invitado. Él es un hombre que ha bendecido mucho mi vida en lo personal, por la sencilla razón de que me ha tomado en cuenta para muchos de sus programas o algunos de sus programas de inversión y desarrollo que se transmiten en el Canal 27. Y usted sabe que allí ha aparecido porque ellos son tan finos de haberme invitado a participar. Pero además voy a contarles quién es esta persona. El ingeniero Luis Velázquez, ¿recuerdan ese nombre? Ingeniero Luis Velázquez fue ministro de Economía, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala, secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia. Es un empresario exitoso, presidente de Inversión y Desarrollo, a quien me he referido ya, egresado del programa de alta gerencia en el INCAE, una verdadera gracia de Dios recibir un curso de esa calidad académica. Tiene un posgrado en el centro ETMA, es el centro donde se enseña a la milicia, si estoy en lo correcto, a los coroneles, a los generales, con respecto a ética y a trabajo de índole puramente social. Tiene también una ingeniería en sistemas, es ingeniero en sistemas de la Universidad Francisco Marroquín. Ingeniero Velázquez, gracias por estar aquí. Verdaderamente, como dije a Rodrigo, tenerlo acá es una bendición para nosotros y estoy seguro que para el televidente. Bienvenido. Pastor Luis Fernando Solares, muchas gracias por la invitación y a toda su audiencia nacional e internacional. Las casualidades no existen. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo tuve la suerte de haber nacido en Joyabaj, Quiché, y eso me permitió tener una visión de la comunidad, del municipio, del país, y con el recorrer del tiempo, del mundo. Siendo muy joven todavía, lo que ahora le diría en inglés un teenager, conozco por primera vez la palabra computadora.
cuando casi nadie conocía ese término, y empiezo a recibir una serie de enseñanzas que definitivamente han sido de mucha bendición para mí y para mi familia. En los años 80 conozco en el término de planificación estratégica, cuando también era muy joven todavía y no se hablaba mucho de planificación estratégica. En el año 88 escucho el término de responsabilidad social empresarial. Y cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar al INCA, el programa de alta gerencia, nos introdujimos más en el tema de responsabilidad social empresarial. También conocimos a Peter Drucker, que hablaba de una serie de conceptos y dice que la empresa es el ente más social que existe sobre la tierra porque genera negocios con empresarios de la sociedad, paga impuestos, genera empleos y una serie de beneficios. Y entonces empiezo a encontrar artículos de Bernardo Klicksberg. En el año 2008, cuando nosotros iniciamos nuestro programa de televisión, Inversión y Desarrollo, junto a mi hijo, tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia con Bernardo Klicksberg y el Centro de Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Centrarse, nos invita a escuchar la conferencia y a grabar un programa de televisión con Bernardo. Pero cuando lo vemos con su kipá, le dijimos shalom, shalom. Y él responde muy amablemente, muy caluroso, y entonces grabamos un programa sobre la responsabilidad social empresarial, sobre los valores, la ética, desarrollo y una serie de elementos que se han hablado acá. Pero escuchamos con mucha atención la profundidad de los distintos temas. Tuvimos acceso a varios de los libros de él que ya se han mencionado y dijimos definitivamente este esfuerzo es el que necesita nuestro país Guatemala y la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Pero en el año 2015 tuvimos la oportunidad de estar nuevamente con Bernardo Klicksberg, lo entrevistamos nuevamente junto a mi hijo y al terminar el programa me dice: Luis, estoy escuchando términos que definitivamente están empezando a cambiar a Guatemala. Usted nos habla de la responsabilidad social empresarial de las empresas en las comunidades, con los pueblos indígenas y de toda una red que ustedes están creando a nivel mundial. Usted es la persona que necesito en Guatemala para que me contacte con un canal de televisión, con el presidente, para que puedan difundir 70 programas que tengo grabado y explica todos los elementos que seguramente usted va a seguir indicando. Y es ahí donde pensamos en usted, pastor, en el pastor Luis Fernando Solares, y es así como llegamos a un desayuno, compartimos y definitivamente es algo que nunca vamos a olvidar, lo llevaremos muy presente y nos sentimos como un vehículo que sirvió para ese puente y que usted ahora está trasladando en Canal 27. Algunos de los temas que definitivamente nos han impactado es el desarrollo económico local, pero más allá de las utilidades, más allá de un efecto económico que pueda generar una empresa, detrás de todo ello siempre hay un tema humano y es un aspecto que las empresas también, no importa si son micros, pequeñas, medianas, son grandes, tienen que contemplar para que en el área donde ellos se desenvuelvan, transformen, sean un elemento facilitador de llevar una mejor calidad de vida. Vimos en el año 2015 que tristemente nuestro país, a través de una encuesta de ENCOVI, retrocedió. Es decir, que la pobreza y la pobreza extrema se incrementaron. Y es ahí donde estamos claros que las enseñanzas de Bernardo Klicksberg deben de aplicarse de una forma integral, en el empresariado, en los medios de comunicación, en la academia, con los políticos, en las distintas instancias para llevar el desarrollo económico,
para crear los empleos, las oportunidades, fomentar el emprendimiento, la empresarialidad y todos los elementos que nos lleven a un desarrollo económico y social, es decir, un desarrollo integral. Pero también en el año 2011 tuvimos la oportunidad de estar con mi hijo Luis en una reunión con Muhammad Yunus, con el banquero de los pobres, con el tema de microcréditos. Y cuando él nos hablaba de Guatemala, hablaba mucho de la responsabilidad social empresarial. Y es ahí donde vemos una conexión entre las enseñanzas de Muhammad Yunus, Premio Nobel de Economía, el tema del emprendimiento social y de que los seres humanos tenemos que construir un mejor mundo, crear mejores sociedades. Es ahí donde encaja mucho con los conceptos que Bernardo Klinsberg traslada y que ahora los estamos viendo en Canal 27, en Canal de la Esperanza, a través de los programas que usted está transmitiendo acá, a través de Siglo XXI, a través de Al Día, y primero Dios, que vengan más programas que seguramente serán bien recibidos por su audiencia, pero también de todos los libros que se hablaba, porque hay mucha profundidad de los artículos sobre los cuales todos debemos de aprender. En síntesis, todas estas enseñanzas que nos llevan a ser más humanos, a anteponer los intereses de distinta naturaleza por crear el bien, por crear una mejor calidad de vida, más oportunidades, y que gracias a Dios eso va con nuestra filosofía en nuestro programa de inversión y desarrollo, que por cierto hago la invitación para que lo puedan ver acá en Canal 27, en Canal de la Esperanza, visitar inversionyDesarrollo.net, donde por cerca de 8 años, 404 programas al aire, incluimos muchos de los conceptos de nuestro querido y apreciado amigo Bernardo Klinsberg. Ingeniero, muchas gracias. Realmente hay una característica en el ingeniero Velázquez que yo voy a mencionar, y es que me encanta personalmente ver cómo él anda siempre con su hijo. Y usted puede pensar, ¿qué significa eso? El padre y el hijo. ¿Quién aprende de quién? El hijo. El padre es el ejemplo. Así es que cuando yo veo a esta pareja de hombres de bien, sirviéndole a Dios, sirviéndole a Guatemala, sirviéndole al ser humano, porque ese es Guatemala, nuestros compatriotas, me llena de gozo mi corazón. Y es obvio que Dios le puso a usted, a su familia, para que usted la cuide, le ayude a levantarse, a sus hijos, a sus hijas, para que realicen su propósito de vida. ¿Y quién más que un papá para conocerlo? Y gracias doy a Dios por eso. Y por ello me permito presentarles al licenciado Luis Antonio Velázquez Magaña. Él tiene un pensum cerrado en doctorado de Administración de Empresas. Está por iniciar su segundo doctorado en Seguridad. Tiene una maestría en Altos Estudios Estratégicos, una maestría en Comercio Electrónico, una licenciatura en Sistemas. Es director de la empresa de consultoría internacional y es director de programa de televisión e internet, inversión y desarrollo con su padre, el ingeniero Luis Velázquez. Licenciado Velázquez, bienvenido. Me gozo de que esté aquí. Muchas gracias, Pastor Solares. Es una bendición poder estar compartiendo con usted y mis colegas que estamos aquí en la entrevista y su teleaudiencia, que sin duda alguna aprenden increíblemente de todos los temas que se hablan en su canal. Doctor, fíjese que le quisiera comentar de que he tenido 2 oportunidades de entrevistar al doctor Bernardo Klinsberg. Y en esta segunda oportunidad uno puede ver en el doctor Klinsberg que hay una gran sencillez, una gran humanidad dentro de él. Es una persona con valores y una persona que realmente desea ver el desarrollo de los países y ante todo de los más pobres pueblos de cada uno de ellos. Cuando entrevisté por segunda vez al doctor Bernardo Klinsberg, le preguntaba, doctor, ¿cuál es ese papel que tiene que jugar la juventud? Yo, porque soy una persona joven, todavía estoy dentro del 70% de la población de nuestro país, que estamos menos de 30 años. Me decía, Luis,
Ustedes los jóvenes, yo por ejemplo te puedo decir que he trabajado con el tema de voluntariado. Los jóvenes pueden hacer una gran diferencia en Guatemala. Hay que canalizar toda esa energía, toda esa pasión en acciones positivas. Por ejemplo, me decía con el tema de techo, pueden ayudar a construir viviendas, ayudar a que personas que no tienen un techo donde vivir puedan estar y dignificarse, porque cuando una persona tiene un techo se dignifica. ¿Sí? Doctor, le decía, ¿qué otros temas podemos hacer para que la gente pueda ir desarrollándose con calidad? Me decía servicios básicos. Si la gente tiene luz, tiene educación, tiene salud, tiene alimentos, puede salir adelante. Pero me decía, el factor clave para erradicar la pobreza es la educación. Y me decía, tanta gente que actualmente no tiene educación en Guatemala y en América Latina, hay tantos factores en común por las cuales no hay acceso, muchas veces porque no hay la tecnología necesaria, por las áreas muy remotas, etcétera. Pero hay grandes oportunidades en este siglo XXI para educar a Guatemala. Si Guatemala se educa, Guatemala progresa. Si Guatemala progresa y se educa, las presentes y las futuras generaciones van a dejar de ser condenadas a la pobreza. Y me decía él, ustedes son una población donde el 51% de ustedes son mujeres. Las mujeres juegan un papel clave para el desarrollo de un país, porque son polifacéticas. Son mujeres, son madres, son compañeras de vida, o sea, esposas también de los hombres, juegan tantos papeles, pero ellas también se pueden desarrollar. Empresarialmente pueden emprender sus proyectos sin dejar de atender algunas de sus actividades que tienen cotidianamente. Hay que empoderar a la mujer y enseñarle que ella también puede sacar adelante y ser complemento para generar ese desarrollo económico que necesitan las comunidades de las áreas rurales. Hablábamos también de los accesos necesarios para hacer más productivas las tierras. Y me decía, Luis, yo soy un judío. Y en nuestro país, en Israel, porque él se identifica mucho con Israel, a pesar de haber nacido en Argentina, es un país desértico. Más del 75% ha sido desértico y se está reverdeciendo. Estamos rompiendo un paradigma. Cuando ustedes hablan del corredor seco, realmente debería darles vergüenza. Y yo dije, tiene toda la razón, doctor Klingsberg, porque dice, nosotros hemos aplicado técnicas necesarias y una tecnificación y tecnología dentro de los campos. Me decía macrotúneles, casas mayas, la utilización de sistemas de riegos. Son elementos muy básicos y necesarios para aumentar la productividad. Si aumenta la productividad, la persona está produciendo más, hay más dinero en los bolsillos de los productores y hay un efecto multiplicador para que la gente pueda ganar más. Me sorprendía también cuando el doctor Bernardo Klingsberg le hablaba sobre el tema de los indígenas. Me decía, la gente tiene que cambiar el concepto y el paradigma que tienen actualmente ellos, porque ellos deben de ser el mayor aliado en el desarrollo de las comunidades de las áreas rurales de cada uno de los países. Entonces, uno debe de ayudarlos a salir de la pobreza para que se puedan educar, tengan salud, haya nutrición. Porque, por ejemplo, yo sé que en su país 1 de cada 2 niños está desnutrido. Si no rompemos este tipo de paradigmas y estas maldiciones que tienen actualmente, no van a salir adelante. Hay que trabajar mucho en ello. Entonces, el doctor Bernardo Klingsberg es una persona muy conocedora de nuestro país, de la realidad de muchos países también a nivel mundial, y lo cual me sorprende porque él realmente está buscando que haya un cambio. Con las publicaciones que él tiene de libros, de la serie de programas que están pasando en Canal 26 de Canal Esperanza, yo creo que es un granito de arena que se está poniendo, que está haciendo el cambio, de lo cual Guatemala está muy necesitada, porque Guatemala debe ver de que sí hay cambios posibles, que se están haciendo con ejemplos tanto locales como también a nivel extranjero. Excelente. Con esa juventud que tenemos, Guatemala tiene esperanza. Sí, sin duda alguna. De verdad. Quiero decirles ahora algo respecto a nuestro último invitado para que también ustedes sepan cómo lo conocí. En el siglo XXI, que les voy a mostrar ahora, uno de los ejemplares que recibo en casa, estoy suscrito a él, aparece la foto de Bernardo Klingsberg. Pero lo que impresiona es que 4 páginas de cada 15 días, los días martes, aparece el artículo de la biblioteca de Bernardo Klingsberg en siglo XXI y también en Al Día. Y como usted puede ver, aquí hay ilustraciones,
para hacer atractiva su lectura, para que uno sienta descanso en lo que está escrito, para que se interese en mantener la lectura de la biblioteca de Bernardo Klicksberg. Y cuando supe que venía a nosotros en Canal 27 la parte de televisión, y ya siglo XXI tenía la parte de la biblioteca, fui a buscar a una persona que tuve el gusto de conocer para decirle: nosotros en el canal podemos decirle a la gente que adquiera la biblioteca de Bernardo Klicksberg, porque va a bendecirlos, a sus empresas, a ellos, etc. Y nosotros, con mucho gusto, podemos promover que lean la biblioteca de Bernardo Klicksberg en Canal 27. Y ustedes anunciarle a la gente que más le gusta ver que está Bernardo Klicksberg por televisión. Y así me acerqué a una persona que les voy a presentar en un momento, una vez que lea su currículum. Él es de profesión economista. Tiene estudio de posgrado, programa de alta gerencia del Instituto de Administración de Empresas, INCAE. Estudios como economista, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación, FISIC, Universidad Francisco Marroquín. En otros estudios, distribución y comercialización de alimentos en áreas marginadas, urbanas y rurales en México, en 1989. Seminario taller sobre relaciones de la política agrícola y la seguridad alimentaria. Primer seminario taller de expendedores y consumidores de la canasta básica. Seminario sobre seguridad alimentaria, situación actual y perspectivas futuras en Guatemala. Formulación, evaluación y administración de proyectos del INAP. Curso de promoción y extensión agrícola. Curso teórico práctico de biogás o bioabonos en el ICAITI. En publicaciones y documentos escritos, el impacto social del ajuste estructural en el sector agropecuario en Guatemala, estudios agroecológico y proyecto productivo para los anexos de la finca Valle de la Esmeralda, proyecto productivo para el reasentamiento de retornados de México en la finca Valle de la Esmeralda en Dolores Petén. Almacenamiento, garantía de calidad y mercadeo de maíz y frijol en Guatemala. Y como experiencia laboral, ha sido presidente de SIDECA, asesor consultor de Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales, consultor de Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, Fundaeco, director de Consejo en Ban Rural, gerente general de Corporación para el Bienestar y la Salud y director ejecutivo, entre otros, de SIDECA. Me refiero a quien es actualmente el presidente y director general de Corporación de Noticias S.A., periódico Siglo XXI y Al Día, el licenciado William Amílcar Alvarado Nistal. Bienvenido, mi querido Amílcar, es una bendición, licenciado, tenerle en medio nuestro. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación a este programa, que estoy seguro llega mucho a los corazones de los guatemaltecos, pero principalmente motiva para lograr el propósito de Dios. Eso me llena mucho de satisfacción poder acompañarlo en esta cuestión, en esta tarea tan importante, y poder mencionar el por qué es que Corporación de Noticias llegó en un momento determinado a tomar la decisión de publicar la biblioteca personal del doctor Bernardo Klicksberg. Esto fue una cuestión coyuntural. Comparto la idea de Luis Velázquez de que no existen las casualidades, todo llega cuando conviene y cuando corresponde. En la actividad del Centrarse del año pasado, aquí en Guatemala, de la cual Siglo XXI es copatrocinador también, tuve la oportunidad de almorzar con el doctor Bernardo Klicksberg. Yo recién estaba asumiendo la presidencia de Corporación de Noticias en un año que nos fue
por cuestiones que no vienen al caso mencionar, un poquito mal, pero con todo el entusiasmo y con la bendición de Dios tratar de salir adelante. Tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Bernardo, al estar platicando referente a su obra, porque él fue el conferencista principal del Centrarse del año pasado, y nos mencionaba cuál era el público al que llegaba siglo XXI y cuál era nuestra circulación. Yo le mencioné que no solamente teníamos siglo XXI, sino también Al Día, y que en ambos periódicos tenemos la posibilidad de llegar a todo el espectro socioeconómico del país. Y llegamos a través de siglo XXI 30,000 lectores diarios y a través de Al Día a 50,000 lectores. Le llamó la atención y, sin yo pedirlo, él me ofreció en donación su biblioteca personal para ser publicada en nuestros diarios. Iniciamos con siglo XXI, dada que es un poquito extensa, ¿verdad? Y no contamos con mayores recursos, pues decidimos que se iba a hacer en diferentes entregas. Una quincenal inicialmente en siglo XXI, con 4 páginas. Él diseñó su biblioteca específicamente para siglo XXI. O sea, nos envió 8 entregas para ser publicadas en 4 páginas cada entrega. Y gracias a su participación, el año pasado, pues, a principios de este año fue que recibí la llamada del pastor Solares, donde nos decía, ¿por qué no logramos empatar la cuestión del video con la biblioteca personal para que llegue también a los lectores? Y fue así como logramos empatar con Canal 27, con el pastor Solares, qué podemos hacer para llegar a una mayor audiencia. Y tomamos un acuerdo mutuo de poder iniciar también la publicación en Al Día, el día precisamente que salió el primer capítulo proyectado en Canal 27. Entonces, esto ha tenido un gran beneficio, primero para dar a conocer cuál es la labor que debemos hacer como casa editorial y ustedes como canal para llegar a la población y dar a conocer principalmente el mensaje de Bernardo Kliesberg en relación a la importancia del ser humano, no solamente en la empresa, sino en la sociedad en su conjunto. Por naturaleza, el ser humano es un ser social y eso es el principal mensaje que él tiene. Y hacer valer o hacer ver esa necesidad del interactuar social como seres humanos dentro de la empresa, dentro de la iglesia, dentro de la escuela, dentro de la sociedad en su conjunto, es algo muy valioso. Y nosotros pues lo estamos haciendo gracias a la donación que nos hizo Bernardo Kliesberg de su biblioteca personal para que sin ningún costo nosotros podamos publicarla. Como sucedió con ustedes que lo pudieran publicar. Y bueno, quiero invitar, abusando de la confianza, por favor, a la audiencia para que puedan leer cada 15 días, los días martes, en el suplemento Pulso Global o Pulso Económico, la biblioteca de Bernardo Kliesberg en siglo XXI y en el diario Al Día. Y muchas gracias por la invitación. Amílcar bendito, yo soy el agradecido. En realidad tendríamos muchas anécdotas que contarles. En televisión el tiempo no se siente, pero nos queda poco tiempo. Y quisiera decirle a Amílcar cuán agradecido estoy de lo que ha dicho, porque Guatemala tiene una bendición que Dios ha permitido. Recuerden lo que estoy diciendo. No se mueve la hoja de un árbol sin que medie la voluntad de Dios. Un pajarillo no cae a tierra sin que Dios tenga en cuenta que así debe ser. Por lo tanto, cuando hablamos de bendecir a Guatemala a través de un autor que tiene temor de Dios, porque es un judío, tan buena reputación, tan reconocido en el mundo, estamos hablando de un regalo que Dios le está dando a Guatemala. Y ese regalo llega a través de los medios impresos, siglo XXI y Al Día, y del Canal 27, que estoy seguro que el Señor decidió que así fuera. ¿Por qué? Así como al licenciado Amílcar Alvarado no le representa un costo recibir la biblioteca de Bernardo Kliesberg, porque así quiere Bernardo, porque así lo sintió, a nosotros, el canal que produjo la serie de Bernardo Kliesberg, nos dio los derechos de transmisión sin ningún costo.
eso. Puede usted darse cuenta de que en televisión es un milagro, porque pagamos por derechos de transmisión cualquier película, cualquier programa que no sea nuestro. Pero en el caso de Bernardo Klicksberg no nos cuesta un solo centavo. La bendición vino del cielo a través nuestro, a través de Amílcar Alvarado, para usted, televidente amado del Canal 27. Pero aquí quiero decir algo más del ingeniero Velázquez y de su hijo Luis. Ellos son los instrumentos que Dios usó para que pudiéramos nosotros tener la programación de 70 programas de Bernardo Klicksberg. Y no voy a olvidar esta anécdota, mis queridos amigos Velázquez, porque no lo voy a olvidar en mi vida. Ya me dijo Fernandito, mi hijo, por qué no fue tan malo lo que sucedió. Y se los voy a contar en un minuto. Estoy sentado con ellos dos, padre e hijo, en una mesa en el Hotel Intercontinental. Está Bernardo Klicksberg sentado en el otro lado. Estamos solo los cuatro. Y él pide 2 jugos de naranja. Y me ponen uno enfrente y otro a la par de él. Yo pido huevitos, frijolitos y platanitos, igual que usted, seguramente. Igual pasó con ellos. Pero no pedí jugo de naranja. Y por instinto, simplemente por costumbre, agarro el jugo de naranja y comienzo a tomármelo. Y era el jugo de Bernardo Klicksberg. En eso viene él y dice, saca una bolsita como de un suplemento vitamínico, algo que toma, y entonces se echa una cucharada en el vaso que está lleno de jugo de naranja, y también el que está medio lleno, que es el que yo estoy tomando, que es de él. Pero no dice nada, lo echa y nada más le digo, señorita, por favor, llénele el jugo de naranja aquí a este vaso. ¿Saben qué hizo? Se tomó el jugo donde yo estaba tomándole en el mismo vaso. Ahora, no es solamente un gesto de aprecio inesperado, sino que me dice mi hijo Luis Fernando, papi, él es argentino y está acostumbrado a pasar el mate, así es que no tuvo ningún problema. Digo, gracias a Dios que no lo tuvo. Esta es una anécdota de mi vida que a lo mejor él no se dio ni cuenta, no lo sé, pero sí sé que él es una persona excepcional, porque siendo como Dios lo hizo, no despreció tomar en el mismo vaso donde yo estaba tomando. Pero hay cosas más valiosas que hablar de Bernardo Klicksberg y el tiempo se nos ha ido. Rodrigo, oí algo de Nelson Mandela, oí algo de Lula da Silva. ¿Puedes contarnos qué es lo que se dice de ellos respecto a Bernardo? Sí, pues como había notado, Bernardo Klicksberg ha sido y es consultor de diferentes organismos de las Naciones Unidas y organismos internacionales. En una ocasión se quiso invitar a 3 expositores que pudieran explicar la responsabilidad social de la empresa y el sentido humano de la empresa. Y un organismo internacional comisionó a 3 personas para que fueran a diferentes países a recabar información sobre quién podía ser el que explicara a la opinión internacional lo que es el sentido humano de la empresa. Y regresaron los 3 de diferentes continentes y se reunieron y cada uno llevaba en un sobre apuntado el nombre de la respectiva personalidad que consideraban que debería invitarse. Y cuando presentaron las 3 papeletas, el director de ese organismo internacional, cuando lo abrió, resultó que de 3 continentes diferentes venía el nombre de Bernardo Klicksberg. Y en uno de ellos era algo fascinante porque una personalidad de una organización internacional no sabía a quién dirigir una petición especial sobre esa clase de ayuda y se dirigió a las comunidades judías de Argentina, porque él de niño, cuando había crecido, había visto esa solidaridad humana que hay entre las comunidades judías y fue fascinante que las diferentes comunidades judías de Argentina también le propusieron el nombre de Bernardo Klicksberg. Entonces su nombre es reconocido mundialmente. Y en el caso de Nelson Mandela tiene un gran respeto por el pueblo judío. De hecho, en Sudáfrica se celebran, yo he estado cuando se celebran las diferentes fiestas judías. Entonces es porque él fue perseguido, Nelson Mandela fue un perseguido. Y hubo un mensaje que le hizo descubrir lo que es esa riqueza humana, el valor
de la dignidad humana. Y por eso él reconoce y recomienda a Bernardo Klixber. Y aprovechando pues que hay que dar fruto, yo quería comentar, señor pastor, que como consecuencia de la lectura de la obra de Bernardo Klixber, yo hice recientemente la propuesta a la Alianza Evangélica de que se cree el Instituto Cristiano de la Empresa, que tiene como propósito dar sentido, enseñar los valores que debe tener la empresa. Y sinceramente creo que todas las personas que están aquí en la mesa, comenzando por usted, señor pastor, podrían formar parte de un consejo directivo de un instituto cristiano en la empresa que hace mucha falta porque va dirigido a todas las empresas, desde las pequeñas empresas rurales, como decía el licenciado, hasta las grandes transnacionales. Toda empresa tiene que tener ese sentido, ese contenido humano. Y en cuanto al joven, que yo creo que es verdaderamente plausible que tenga esa clase de inquietudes, cuando lo oí hablar, pensé que él ya estaba diseñando su tesis doctoral. Así que anticipadamente yo lo felicito y lo exhorto, porque yo soy profesor en ese doctorado. Creo que él, con esa iniciativa tan original, haría una tesis doctoral que merecería toda clase de distinciones internacionales. Gracias, doctor Montúfar, de verdad, y lo creo. Y bendigo la idea de todo corazón. ¿Saben? Quisiera tener más tiempo para dedicarle a Amílcar más tiempo, a Luis Junior más tiempo, a Luis Papá más tiempo y al doctor Rodrigo Montúfar más tiempo. Pero el tiempo se nos ha acabado. Solamente quiero terminar este programa, en primer lugar, con mi gratitud a nuestro Señor por haberlo permitido. En segundo lugar, a nuestros invitados por haber venido. En tercer lugar, a usted, amado televidente, hermano en la fe. Recuerde esto, lo que hacemos, lo hacemos porque buscamos lo que usted anhela. Que Dios bendiga a Guatemala. Y Dios quiere bendecir a Guatemala. Y el hecho de que Bernardo Klixber, a quien usted puede ver, recuerde los horarios, cuando mire el canal, póngale atención, es él un judío. Dice la Biblia que son el pueblo escogido por Dios. Dice la Biblia que en ellos Dios depositó su confianza para darnos a conocer su revelación, su palabra, los 10 mandamientos y todo lo que usted ya sabe. Y el judío más grande de todos se llama Jesucristo y es nuestro Señor. Así es que quiero recomendarle que reciba este programa como una inspiración. Creo que el Señor le ha mostrado algo. Tenemos tantos valores en Guatemala, de muchas clases de valores, pero el valor moral, el valor ético, el valor que tienen los corazones, que no se han dejado corromper, que no se han dejado pervertir, que siguen avanzando para el bien de una nación, también abundan. Y hay que cuidarlos, hay que preservarlos, hay que ayudarlos para que sepan mantener lo que Dios dice en su palabra, como Bernardo Klixber, solamente por ser judío practicante, lo ha mantenido. Que Guatemala nos ayude simplemente a seguir transmitiendo los programas que transmitimos por medio del canal, por medio de los medios impresos, como los que tenemos aquí representados. Que Guatemala nos permita, por medio de sus leyes justas, seguir procurando el bien de todo hombre sin ninguna distinción de raza, de credo, de ninguna índole. Porque Dios ama a todos sin excepción y anhela que ninguno se pierda. Esas son las palabras que dijo nuestro Señor. Queridos hermanos en la fe y amigos que han visto el programa especial del día de hoy, es mi anhelo que se hayan sentido inspirados y que ustedes sigan diciéndole al vecino, al amigo, al gerente, al licenciado, al profesional, al empresario, a quien conocen: mira, lee algo de lo que escribe o dice el doctor Bernardo Klixber, a quien tenemos la dicha
de tener disponible su conocimiento en Guatemala, en el canal, y en Guatemala, el siglo XXI y al día. Gracias por su sintonía. Gracias, doctor Montúfar. Gracias, ingeniero Velázquez, Liceo Velázquez, licenciado Alvarado. Gracias de todo corazón. Y si Dios nos lo permite, estaré con ustedes en un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios. Hasta pronto. Siempre hay una oportunidad dentro del plan de Dios. Propósito de Vivir con el doctor Luis Fernando Solares.